Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente en una emisión más de esta charla que tengo frecuentemente con Ángel Verdugo, un gran amigo de todos ustedes, pero mío más. Y tengo mucho gusto en saludarle. Ángel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Gracias y con el gusto de siempre estar con ustedes, contigo y como dicen, y en los controles, Omar. En los Eso es. controles, Omar Gómez, como Así siempre, es. ahí está el buen Omar. Bueno, Ángel, vamos a platicar. Hay muchos temas que podemos tomar, que podemos tocar para platicar sobre ellos. Y voy a dejar hasta el último el tema más obvio, que es lo que tiene que ver con este régimen actual que tenemos sobre nosotros. Fíjate lo que estoy diciendo, sobre nosotros. Así es. Entonces, pero vamos a empezar por un punto que creo que es muy importante y más bien del interés de todos. El presupuesto 2021, Ángel, algo que debería de importarnos más de lo que nos importa a todos los mexicanos, porque tiene implicaciones muy importantes por razones obvias para todos, pero en este presupuesto que va a andar en el orden de los 718,193 millones de pesos, A ver, no, la no, deuda es, pública, solamente en la deuda pública, esa que se dijo que no se va a hacer, pero que es un presupuesto que se supone debe de alcanzar la cobija para todo lo que hacemos. Nos a damos ver, cuenta de que no es así, Ángel. así Entonces, es. dinos en las secciones más importantes, los que tienen que ver con el gasto público, con educación, con seguridad y sobre todo con lo que decías esta mañana sobre pensiones, que eso no se le ha dado la importancia de vida todavía. Muy bien, empecemos pues. Lo primero que voy a hacer es recomendarte, como dicen algunos amigos míos, que yo no los quiero porque siempre les recomiendo qué leer. Te voy a recomendar que leas, que te impriman o lo bajes, este documento que se llama Implicaciones del Paquete Económico 2021. Sí, claro. Esta es una publicación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que dirige de una manera discreta, pero con una gran calidad profesional y conocimiento y experiencia, el doctor Héctor Villarreal Páez. Sí, Es más, te daría como un tip, entrevístalo. sí, Ahí correcto. entra a la página de CIEP, es 100 punto, CIEP.mx. 100.mx. Ujú. Así es, y ahí localícelo y dile, Ángel me dijo que te entrevistara a ti sobre este documento. Es una persona accesible, de una claridad meridiana. En este documento está prácticamente todo lo que has preguntado y aún más. Es un documento con una contundencia en las cifras y en el análisis en materia de las prioridades: salud, educación, seguridad, energía, estados. Desmenuza y compara. Y te dice, a ver, en salud los últimos 5 años se ha otorgado tanto, 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 y este año va a caer en tanto. Y dices, ¿cómo puede ser que estando la situación como está, va a caer? Va a caer. Sí, Ahorita vamos a sí. ver por qué. Mira, Educación. sí, Dime. te iba a decir, empecemos con educación porque fíjate que debido al programa Pro Integridad que manejo de Avanza Sin Tranza, ya lo sabes, Sí, claro. frecuentemente me preguntan cómo combatir la corrupción, entonces les tengo que decir, tenemos que educar más a la gente y para eso la ciudad se debe de invertir alrededor de 6 o 7 puntos del Producto Interno Bruto del Así PIB para es. que pueda haber una educación más o menos que palee una situación de corrupción como la que tiene E México, pero incluso creo que la OSD plantea el 8% del sí. PIB. Exactamente, y México hasta el régimen anterior invertían no más del 3% del Así PIB en es. educación. Entonces, Ahora, bueno, para empezar ahí estamos amolados. bueno, pero hay otra cosa. Lo grave se ha hecho más grave.
¿Por Sí. qué? Y ahorita vamos a decir algunas cosas. Pero te presenta este documento lo que se ha dedicado a salud en los últimos años y te dice, y este año para abajo. Y luego esto y para abajo. Pero luego dices, bueno, entonces, ¿a dónde se van a ir los recursos? Energía, Dos Bocas, programas del malestar, Santa Lucía, Tren El tren Maya. Y dices, no puede ser, ¿no? Sí, no solo puede ser, es. es. ¿Por qué? Porque el presidente está obsesionado casi a niveles enfermizos con controlar Cámara de Diputados con sus propios diputados. Es decir, de Morena debe haber al menos 251 diputados. ¿Para qué? Para no deberle nada a este partido, al otro y al otro Sí, y al otro. Es decir, tener una libertad absoluta a nadie. para lograr modificar. Ahí te va. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para jugar de acuerdo a su libre voluntad con las partidas presupuestales. Ya lo hace, pero de manera oculta. Pero ya con ese control no tendría problema alguno. Recuerda que en mayo no pudieron obtener un solo voto para la autorización del periodo extraordinario, ¿recuerdas? Sí, les faltó. Así es, la formación del bloque de contención. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí en educación? Uno de los efectos, fíjate nomás lo absurdo de las cosas. Le echan para atrás todo lo que tiene que ver con la reforma educativa, que en realidad fue en esa primera etapa reforma laboral. Es Sí, decir, recuperar el control de la nómina de las autoridades estatales en materia educativa y ni siquiera se pudo entrar de una manera abierta, franca, a los contenidos. ¿Qué hace este gobierno? Da marcha atrás. Como dijo Mario Delgado en una declaración que no le alcanzará la vida para lamentarla, no sí, dejaremos ni una coma, dijo, ¿no? Muy bien, ni una coma, ni dijo, y una le coma. regresó el control al Así sindicato es, y el control total. de la nómina. Así es. Entonces, pero hubo algo más. Otra vez las plazas automáticas a los gángsters estos de las normales rurales, a la CENTE, CETEC, sección 22, etcétera. Hoy, aunque parezca imposible eso, está peor la educación pública, al menos de secundaria para abajo, que con Peña. Sí, Está peor. Y agrégale a eso que una de las cosas, vamos a decir, que empezábamos a experimentar, las escuelas de tiempo completo van para afuera. se acabaron. Se No, ¿qué acabaron. problema con esto, no? Porque ya las familias habían tenido Claro. el tiempo para adecuarse y estaban. Y no solo eso, fíjate, producto del envejecimiento demográfico, como hemos comentado en muchas ocasiones, cada vez hay menos niños y Sí, hay escuelas que están vacías. sí, ¿Por qué? Porque no hay el segundo turno. ¿Por qué creamos nosotros una escuela primaria de 2 turnos, matutino y vespertino? Porque allá en los años 50, 60, no cuando había cabían. chamacos, pero como diría el clásico en Francia, a lo baboso, ¿verdad? Entonces tuvimos, ante la falta de recursos humanos, sobre Sí, todo, no había sí, maestros, entonces sí. creamos turno matutino y turno vespertino. Muy bien. Pero a medida que las familias van teniendo menos hijos, empiezan a quedarse vacías algunas escuelas en el turno vespertino. Y luego cuando se da un movimiento, digo, no similar en Estados Unidos, pero que empieza la gente a salir del centro de las ciudades hacia las orillas, como dirían en Hermosillo, los de Hermosillo, hacia las orillas, dicen, Ah, ¿verdad? sí, sí, Entonces empiezas a tener edificios vacíos todo el día. Entonces dice, bueno, si tenemos el edificio, tenemos los maestros, vamos a invertir en escuelas de tiempo completo. Primero de manera experimental, ¿con qué objeto? Asemejar el nivel básico, que es la primaria, a como está en el mundo.
chamacos que llegan a las 7, 8 de la mañana y se van a las 4, 5 de la tarde, comidos y con la tarea hecha y con Sí. ciertas actividades extracurriculares, computación, cosas artísticas, es decir, dar una formación integral. Ujú. Llega este gobierno y dice, para afuera. Pero eso nomás por un berrinche, no nomás por un No, capricho de echar atrás una bueno, reforma. esa es una cosa, pero la realidad que subyace a eso, ¿cuál es? Dinero, dinero. Lo que logre ahorrar con eso, Ah, sí, claro. así es. Es decir, oye, pero no es posible. Claro que es posible. Claro que es posible y ahí están los resultados. De tal manera que lo que está dominando en la visión presupuestaria de este gobierno, ¿cuál es? Todos los dinarios que pueda yo ahorrar u obtener van a ir a los programas del malestar y van a ir a las obras emblemáticas, vulgo desatinos. En esa condición, es que, o sea, no es posible que ante la caída del turismo o de los volumen de pasajeros, te aferres a algo cuando vas a tener un aeropuerto como la Ciudad de México, el de la Ciudad de México, el actual, vigente para los próximos 4 o 5 años. Sí. Dices, no es posible, suspende la obra, no la canceles, suspéndela 2, 3 años y ahí te vas a ahorrar. En eso, 60, 70 mil millones de pesos. Tren Maya, ve los problemas que están surgiendo, suspéndelo, 30 mil millones. Refinería de Dos Bocas, 50 mil millones. Ahí tienes ya 140, 150 mil millones y dedícalos a salud y a educación y a seguridad. Es decir, no concibes esa lógica, pero ya cuando entiendes tú la lógica de López, dices, este hombre lo que quiere es generar una clientela que ahí está y piensa él que de manera automática tú das una dádiva y automáticamente vas a recibir el voto y eso no es cierto. No, Si eso exacto. fuera, no habría gobiernos que perderían Sí, el poder, pues, sí. dar dinero. Mira, Le pasó al PRI, hombre, por le pasó al PRI, supuesto, ¿para qué te vas más lejos? Le más pasó al PRI lejos, exactamente así. jamás habría perdido el PRI, jamás habría perdido el PRI. Ahora, fíjate lo absurdo, programa Sembrando Vida. Tú sabes que ya van casi 20,000 hectáreas deforestadas. Sí, ¿Por qué? Porque el campesino dice, oye, si aquí el chiste es que no haya árboles para que me den 5,000 pesos mensuales y la plantita, los pues tumbo. tumbo todo. Dices, no puede ser. ¿Por qué? Porque el incentivo es perverso, pues. Eso es lo que está generando López. Entonces, Generas una irresponsabilidad además porque totalmente, estás recibiendo un beneficio sin que tengas que dar cuenta de ello. absolutamente. Además, es un desorden. No hay un padrón claro. Nadie Ajá. sabe cómo, si tiene o no tiene, etcétera. El caso de los ninis, de los nininis, que ni estudian, ni trabajan, ni quieren. Dice uno, ¿cómo es posible eso? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque si hay un sector del electorado al cual los partidos políticos tradicionales jamás pudieron llegarle, es a los jóvenes entre 19 y 25 años. ¿Qué Ujú. hace? Dice, ahí está la clientela, vámonos. Y estamos hablando de millones. Sí. El problema es que se te acaba el dinero y aquellos 100,000 millones que iban a hacer, pues este presupuesto va a tener 25, 27 mil millones de pesos y ha sido un fracaso rotundo. Tienes a las universidades hoy. Te recomiendo que entres al periódico Milenio y Mm. leas el artículo hoy de Gilgamesh. Hace una disección quirúrgica de las carencias en materia de cómputo, de computadora, de conectividad de los preparatorianos y de muchos de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una verdadera tragedia. Ahí están los números. Un estudio que hizo la universidad al grado tal de que prácticamente se verá obligado a dar clases presenciales. Porque Fíjate, y eso está saliendo porque la pandemia te obliga a por estar supuesto, conectado y hacer así las es. clases virtuales, Ahora pero no. dices tú, ¿cómo es posible? Ahorita una computadora, una notebook para conectarte con lo más elemental te cuesta 5 o 6 mil pesos. Ujú. ¿Cómo es posible que no tengas? Porque estás tirando el dinero en otras cosas. Sí. Entonces,
es educación, es salud, es seguridad. Oye, pero es que el 100% de las respuestas en toda encuesta sobre estado de ánimo de la población te dicen esas tres cosas. ¿Qué le interesa al presidente? El sureste, donde está la gran reserva estratégica de votos. Sí. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, etcétera. Pero mira, en el norte, ya lo debes de haber escuchado, hay un movimiento fuerte de inconformidad ante esto que está sucediendo, que es lo que da origen al rompimiento con el federalismo, porque se están llevando los recursos a una área que, caramba, bueno, es el sureste y el norte y el centro, Bien, nada. cuidado, el tema del convenio de coordinación fiscal lo tratamos si quieres después. Sí, tiene sus bemoles. Porque es un problema que va más allá de eso. Pero Sí, hay correcto. una cosa que es evidente. Una fórmula que se desarrolló, es un modelo matemático en 1978, evidentemente que 42 años después eso ya no funciona. Sí, correcto. Pero si se niega el gobierno federal a aceptar la posibilidad, vamos a adecuarlo, vas a tener el problema siguiente, para no entrar mucho en el tema. Oaxaca recibe el 98% del presupuesto del gobierno estatal de la federación. 98%. Chiapas más o menos lo mismo. ¿Tú crees que van a aceptar que les quiten? Es que no se trata de que acepten. No, no. Es entender una nueva realidad del país. Por eso Murat anda de tapete ante López. Por Sí. eso el de Chiapas igual. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los gobernadores del norte, que dice la parte moderna de la economía? Algo tan sencillo como esto. Empiezan a fijarse que yo doy 100 pesos y me regresas 15. Sí. Oye, no la mueles. Pero es que así está la fórmula. Bueno, sí, vamos a cambiarla. No, es que no se puede. Y en ese momento dices tú, me salgo de eso. Es que no te puedes salir porque no controlas el Congreso. Por Llegamos a la supuesto. parte fundamental. Es decir, si tú quieres modificar eso de raíz donde debe ser, tienes que tener 251 diputados y Sí, porque 65 senadores. de otra manera estás causando lo que no hace 100 años era el inicio de una revolución. Efectivamente. Entonces te dejo, ¿ya? Entonces, es un problema técnico de una gran complejidad porque intervienen factores como población, nivel de calidad de vida, marginación. Es decir, hay una serie de elementos, espérame, la de HBC, intervienen una gran cantidad de factores que en un determinado momento dices, oye, pues eso no puede ser. Ujú. Entonces, si lo quieres hacer además en etapa preelectoral y electoral, las cosas se complican. Sí, por supuesto. Y si lo quieres hacer en una etapa donde va a caer la economía 10, 11%, peor aún. Normalmente esas transformaciones se realizan cuando la economía va en ascenso, cuando la economía va creciendo, cuando la protesta la callas a billetazos. Sí, Pero ahorita, sí, cuando ¿cómo? hay. Así es. Bueno, entonces regresamos al otro, al presupuesto. El presupuesto es la expresión concentrada de las prioridades de todo gobierno. Amistad que no se refleja en una partida presupuestal es pura demagogia, ¿no? Sí, nada Así de más. sencillo, ¿no? Sí, o sea, porque lo demás es pura literatura y barata. En esas condiciones, pues, sí, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el gobierno central tiene sus prioridades que no son las tuyas como gobernador, pues estás perdido. Y si le quieres echar montón, te gana. Él controla el ejército, controla la Guardia Nacional, controla el combate a la inseguridad. Ah, con que te sientes muy machito, saco a los marinos y saco a los soldados y te dejo a merced de la delincuencia. ¿Y qué hace la delincuencia? Ya se fueron, luz verde y vámonos, matazones al por mayor. Oye, la delincuencia organizada es el único grupo que está teniendo superávits en todo, ¿eh? Por supuesto, y está contratando, dijo aquel, están Tienen, contratando. no sé cómo lo miden, ¿no? Pero están reportando más de un billón de pesos Billón en en el año ganancias. pasado. Sí. Dices, oye, ¿no? Eso debería ser
la luz roja para meterle dinero. No, nada. No vamos a reprimir, no vamos a utilizar la fuerza pública. Todavía ayer el presidente en la mañanera, cuando le dicen, oiga, y los bloqueos en la toma de casetas, bueno, yo le pido a estos jóvenes que no se dejen manipular. Hay aquí un ruido, creo que ya no. Ah, eh, de tal manera, pues, que dicen, oye, es que no nos hacen nada, vamos a seguirle. Ese es el Sí, gran problema. sí, Y cualquier cosa que tú busques en el presupuesto te vas a encontrar con lo mismo. Y te doy un último elemento antes de que llegues a este documento y le hables al doctor Villarreal para entrevistarlo. Mira, la fórmula aquella famosa que se creó cuando Mead y el doctor Mesmacher tenía en los factores, en los 6 factores que tenía, en los 6 términos, perdón, de esta fórmula, un elemento que daba por resultado que cuando el precio del petróleo, los crudos marcadores, bajaba, automáticamente se reflejaba en una baja del precio Pemex y se bajaba el estímulo, o sea, el IEPS, perdón. el IEPS. Bueno, ahora en este año, para el siguiente año, dice el gobierno, ténganle, modifican la fórmula y le agregan un término para que cuando baje el nivel de los crudos marcadores y baje la gasolina en consecuencia, No bajes el precio. aumentan el IEPS para que el precio sea exactamente el mismo. Y los panegiristas oficiales y oficiosos, defensores del sedicente secretario de Hacienda y de López, dicen, bueno, es que hay que entender que el gobierno requiere recursos. Sí, seguramente los automovilistas todos son millonarios y no requieren. Es decir, y todavía me dices que no hay gasolinazos, qué poca, ¿no? Sí, porque lo disfrazan nomás. Diría mi maestro Beltrán de matemáticas ahí en Mexicali, la misma gata nomás que revolcada. Revolcada y mucho, dijo aquel. Así es. Sí. Entonces, vale la pena que veas este documento. Está muy didáctico, muy claro. Y échale un fonazo, hombre, al Héctor. Él es Sí, lo hago. porque vale la pena que, y le haces preguntas y esto y otro, y te va a contestar con mucho gusto él. Es una persona Es muy accesible. importante esto, Ángel, porque no me gusta decir nuestro pueblo, pero la ciudadanía en general no tiene la costumbre de revisar los Por presupuestos. supuesto, por Entonces, supuesto. eso puedes hacer lo que te da la gana, le hablas de lo que sea, Y pero cuando los controlas diputados las, repiten y cuando y nada. controlas las dos cámaras y No, aplastas pues a la oposición, pues el panorama olvídate, es trágico. olvídate. Esto lo hablaremos en el último módulo porque es muy importante la elección del próximo año para esto. Muy bien. Y no es un capricho, es solamente porque, caramba, lo que estamos viendo es como si estuviéramos viviendo en el mundo bizarro, en el mundo al Correcto, revés, en el... así es. Bueno, eh, eh, agrego tantito nada más. Y venga, los primeros que van a sufrir van a ser los gobiernos estatales y municipales por el recorte sí, que van a sufrir todos en participaciones y aportaciones del gobierno federal. Ahora pues sí, es hora de la pausa reflejos en... Sí, vamos a ir a la pausa y vamos y a cambiamos de revisar el tema. documento. Así que Omar, dale la pausa y regresamos. Muy bien.